Las Nike Alpha Fly 3 probablemente sean las mejores zapatillas de competición de la historia, pero no son para todo el mundo. Y eso es un problema. Estas Nike Alpha Fly 3 son las más esperadas desde siempre. Solo hay que ver que en el lanzamiento duraron segundos, literalmente. La gente estaba loca por comprarlas. Y eso que estamos hablando de unas zapatillas de más de 300 euros. ¿Es por los modelos anteriores? ¿Es por ser las zapatillas del récord del mundo en los pies de Kiptum, a quien ahora lloramos y echamos de menos? Tras una primera versión que la verdad es que gustó a muchos, la segunda versión nos dejó un poquito fríos. ¿Por qué? Pues porque tenían más peso, no tenían la magia de la primera versión, no solucionan el problema de rozaduras y ampollas en el arco que se podían producir por la estrechez de la zapatilla. Aunque la verdad esas molestias, esos problemas no era algo matemático. De hecho, yo lo he sufrido, pero solo algunos días. He tenido entrenamientos o competiciones en los que no tenía ningún problema. He corrido maratones con ellas, he corrido medias maratones con ellas. Pero también he tenido entrenamientos de 40 minutos donde me han salido ampollas o competiciones donde a los 30 o 40 minutos estaba suspirando por quitarme las zapatillas. ¿Qué hace especiales a estas Alpha Fly 3? ¿Qué es lo que hace que todo el mundo quiera conseguir unas? Pues básicamente, combinación del Zoom X junto con las cámaras de aire. Eso es lo que hace diferente a esta zapatilla de todos los demás. ¿Por qué? Por la sensación de propulsión superior a todas las demás, que también tiene un empuje, el resto de zapatillas de competición, evidentemente, pero que a su lado la sensación es menor. Nike vuelve a recuperar el Upper Atom Knit para estas Alpha Fly 3, al igual que ocurrían con las Alpha Fly originales. De hecho, puedes ver cómo el tipo de, digamos, tejido de Upper es muy similar. La forma de tejer el tejido es muy similar. El material es el mismo, pero en este caso es más minimalista. Es prácticamente totalmente transparente. Puedes ver que se ve perfectamente en mi mano cuando la estoy moviendo aquí dentro. Es más ventilado, reduce más el peso. Evidentemente, estamos hablando que las Alpha Fly 1 pues también eran muy ventilado, también tenían muy poco peso, pero en este caso es todavía menor. Es un upper muy minimalista, sin apelas añadidos, sin concesiones. De hecho, lo único que tenemos es una lengüeta un poquito más gruesa, por decir lengüeta, porque realmente es simplemente una pieza de un tejido elástico que está cosida aquí alrededor del upper a una misma pieza. Es decir, no hay una lengüeta independiente del resto de las zapatillas, sino que está todo integrado. Es, digamos, la única parte del upper que es ligeramente elástica y que al calzarte la zapatilla pues permite que calcemos directamente sobre esa lengüeta, no sobre una lengüeta que haya que colocar aparte. El collar también tiene un poquito de mullido aquí en la zona trasera, pero es muy discreto en esta zona y que además es bastante fino, es como si tuviésemos algodón metido dentro de una bolsita. Sirve para proteger el talón de esta zona de atrás, para que no, digamos, produzca quemaduras o roces o, digamos, sensación simplemente incómoda, y también para sujetar un poquito el talón con esa, digamos, protuberancia. Es un upper que va a ser totalmente hidrófugo, es decir, no va a absorber nada de agua, sudor, otros líquidos en los avituallamientos, etc. Es decir, no es una zapatilla que no va a aumentar de peso con el paso de los kilómetros. De hecho, en la zapatilla pues ni siquiera tenemos protección para los ojales, simplemente tenemos aquí por donde pasan los cordones, es un tejido extra añadido que va también formando parte de este upper. Si te fijas en las Alpha Fly originales, pues sí que teníamos aquí un termopegado que va, digamos, le da un poquito más de estructura a esta zona, le da un poquito más de durabilidad, y aquí los cordones simplemente pasan por esta zona del upper. En la parte trasera pues simplemente tenemos un pequeño refuerzo aquí para la estabilidad. En la zona delantera otro pequeño refuerzo para dar aquí un poquito de estructura. Pero el resto de la zapatilla no tiene nada más. Es todo muy minimalista. Ya ves que aquí no hay prácticamente nada. Digamos que la única concesión es este tirador trasero que sirve para ayudar a calzar la zapatilla. Y es lo único que, digamos, podría ser accesorio y que podríamos descartar. Y eso hace que todo este upper sea muy ligero. Y a pesar de tener tan pocos elementos de estructura y fijación, pues la verdad es que es muy cómodo y da, francamente, muy buen resultado. Y una durabilidad que yo creo que va a ser bastante buena, porque de hecho he tenido este mismo upper también, o muy similar, tanto en las Alpha Fly originales, que ya ves que en cuanto al upper está perfectamente, también en las Vaporfly 3, donde además tuve enganchones con una rama.
y ha aguantado perfectamente. Luego, otra cosa que quiero destacar es a la hora de calzarla para triatlón, porque los triatletas, ya sabéis que es una cosa muy importante y es donde tengo problemas con la Vaporfly 3, que con su lengüeta tan grande no es fácil de meter el pie aquí. Como tenemos esta lengüeta integrada dentro de la propia zapatilla, sí, quizás es un poquito más difícil de meter el pie, aunque podemos estirar de ella. Y entra fácil junto con el tirador, podemos utilizar el tirador y el dedo para hacerlo un poquito más grande, meter lo que es el pie y entra bien dentro. Pero la verdad es que una vez metido el pie dentro no tenemos que jugar con la lengüeta, no tenemos que colocar, no tenemos que quitar arrugas, así que en ese sentido para triatlón es una zapatilla muy bien adaptada. Bueno, y aprovecho para decirte que si te está gustando el vídeo, pues que le des al me gusta y que te suscribas. ¿Por qué te lo repito siempre? Te lo voy a explicar. Porque al hacerlo lo que estás es mandando señales a YouTube y le dices que este contenido que estás viendo es interesante. Y si YouTube sabe que este contenido es interesante, se lo va a enseñar a más gente. Y si se lo enseña a más gente, que a su vez le dé al me gusta y se suscriba al canal, pues hará que todo crezca. Y el hecho de que crezca más te beneficia a ti, porque podrás tener más contenido que te gusta, como este mismo vídeo, que tanto te está gustando y al que le vas a dar me gusta. Así que ya lo sabes, dale ahí abajo al botoncito y suscríbete, anda. Bueno, ¿dan las Alphafly 3 solución a las ampollas del pie? Pues la verdad es que han mejorado, pero no del todo. La zona media, en este caso, sí que es bastante más ancha. Te las enseño directamente a cámara. No hace falta ni medir, o sea, no te tengo ni que sacar el metro y decir esto mide tanto y esto mide tanto. Es que lo ves visualmente de forma muy fácil, muy sencilla. La anterior zona media era tan estrecha que hacía que aquí se nos clavara en este punto del puente. Eso no pasa con las actuales porque está muchísimo menos marcado. Ya lo puedes ver que simplemente en el vídeo, aquí como se mete esta zona del upper, se clava esta zona de la costura de la zapatilla y eso no nos pasa aquí. Pero digamos que a pesar de ser más anchas es suficiente. Yo he seguido teniendo algunos problemas, de hecho el primer día volví con una ligera rozadura. Fue un poquito de jarro de agua fría, porque después de ver la anchura, después de calzarla, después de no notar esa zona tan protuberante como en los primeros modelos, pues volver con otra vez rozaduras en la misma zona, la verdad es que es un chasco gordo. Así que compré unos calcetines Balega específicos para reducir esas ampollas y esos puntos, digamos, calientes, y he eliminado la sensación del arco. Pero que lo sepas, que si tienes un pie un poquito plano, puedes seguir teniendo problemas con las Alphafly 3. Bueno, vamos con la media suela, que es donde está toda la magia de esta zapatilla, donde está todo lo gordo de esta zapatilla. Lo primero que te tengo que decir es que visualmente engaña. ¿Por qué? Pues porque parece un bloque enorme, tú la ves, el perfil lateral me parece un bloque enorme de Zoom X. La verdad es que hay muchísimos vaciados internos para reducir el peso. Esta vista lateral engaña, ¿por qué? Pues porque si la comparamos con las Alphafly anteriores, puedes ver que aquí tenemos una parte trasera, esta separación donde se mete aquí, y esta parte delantera. Y aquí puede hacer toda la misma pieza, pero vuelve a ser dos piezas distintas. Si lo vemos aquí en el lateral, no sé si se aprecia la cámara, puedes ver que todo esto es un vaciado. Todo lo que hay aquí es vaciado y esto realmente no es más que un faldón que el dedo casi me llega aquí al lateral. ¿Motivos de este faldón? Pues el primero es que une parte delantera, parte trasera de la zapatilla, y eso hace que mejore la transición de la pisada. ¿Por qué? Porque digamos que la flexión es más homogénea. ¿Modelos anteriores qué ocurría? Pues que flexaban siempre en el centro de la zapatilla, pues sencillo, por ser la parte más débil, donde menos material hay. Cuando nosotros flexábamos la zapatilla, ¿a dónde iba la flexión? Pues siempre al mismo punto, no se iba a flexar, digamos, en la parte más gorda. Esto no ocurre con la Alphafly 3 y puedes ver que cuando nosotros intentamos flexar, va a flexar de forma uniforme toda la zapatilla. Y además esta flexión más homogénea evita que se raje la parte trasera de la zapatilla, como ocurría con los modelos anteriores de Alphafly, fuente de numerosas reclamaciones al fabricante. ¿A qué es lo que me estoy refiriendo? Pues si ves que tiro aquí un poquito de esta flexión, puedes apreciar perfectamente cómo esto está comenzando a rajarse, cómo se está cuarteando, y de hecho he visto zapatillas de las Alphafly 2 donde esto era mucho más acusado y prácticamente piezas completas desprendidas después de la raja. Así que esto, además de minimizar esos posibles, digamos, esas posibles rajas, esos posibles cortes, en caso de que se produjeran, pues está oculto dentro de ese faldón. Y la zona central no es la única parte donde están esos vaciados, que como te digo, pues ya ves que en cuanto meto el dedo,
me cabe perfectamente dentro. Pero todo lo que es esta zona donde están los pods de aire, todo esto está vacío. Aquí puedo meter el dedo meñique un poquito más fino, puedes ver que me entra perfectamente a toda esta zona de aquí. En este lado ocurre lo mismo. Digamos que de los pods de aire, de las cámaras de aire hacia arriba, todo esto sí que estamos hablando de una sola pieza de ZoomX, todo lo que es donde va la placa, pero toda esta zona inferior es prácticamente las cámaras de aire, las dos cámaras de aire que están señaladas aquí en la suela, y muy poquita espuma. Y esos vaciados es el motivo, la razón del sonido tan característicos que tiene esta zapatilla, tanto estas Alphafly 3 como los modelos anteriores y por supuesto también las Tempo-Knit. En cuanto a datos y medidas, pues las Alphafly 3 mantienen el drop de 8 mm de las Alphafly 2, que con respecto a la Alphafly 1 cambió, ya que el modelo original tenía un drop de 4 mm. Y la verdad es que la reducción del drop entre estas dos zapatillas, de esos 4 mm, puede parecer que hemos bajado cantidad de espuma. Pero eso no es cierto, porque no tiene más que ver cuál es el grosor de la suela en la Alphafly 3 y cuál es el grosor de la suela en la Alphafly original, en la Alphafly 1. Y es por eso que la magia de la Alphafly 1 sigue presente en la Alphafly 3. En cuanto al peso, estas Alphafly 3 son las más ligeras con diferencia de las 3 que han salido al mercado. Las originales Alphafly 1 pesaban 261 gramos en mi talla 46, que es una talla 12 US. Alto para una zapatilla de competición, pero que se compensa con las otras cualidades que nos da la zapatilla en cuanto a comodidad, en cuanto a empuje, en cuanto a sensación de lanzarte la carrera hacia adelante. Cuando llegaron los Alphafly 2 al mercado, pues recibieron cambios, pero no se cuidó el detalle del peso. Estas Alphafly 3 bajan de peso hasta 251 gramos, es decir, 10 gramos menos en mi talla que este modelo. Que sí que siguen sin ser ligeras, porque por ejemplo Vaporfly 3, Metaspeed Sky, esas zapatillas, ese tipo de zapatillas, en mi talla de 46 ronda los 230 gramos. Así que es un poquito más y es una cosa que tienes que valorar. ¿Y por qué damos tanta importancia al peso en una zapatilla de competición? Porque dirás, oye, 20 gramos de diferencia entre la 2 y la 3, o entre una Vaporfly 3 o una Alphafly 3, puede no parecer tanto, pero ahora piénsalo de otra manera. En un maratón damos unos 50-55.000 pasos. Multiplicas por los 20 gramos extra de las zapatillas en cada paso, nos lleva un total de 1.100 kilos más levantados con los pies durante toda la carrera. ¿A que visto así ya no te parece tan poca diferencia? Y es que en definitiva todo lo que podamos hacer para ahorrar energía en una maratón va a ser aprovechable sin ninguna duda. ¿Y qué hay de la suela que ha cambiado con respecto a los modelos anteriores? Pues ciertamente no es la mejor suela del mercado, pero sí que es al menos una suela que da confianza. Yo la he usado en seco, la he usado en día de lluvia y la verdad es que el taqueado que tiene, el tipo de taqueado, el material del caucho, pues da buenas sensaciones, muerden bien el asfalto. Pero hay muy poco material y es algo que vamos a tener que tener en cuenta porque es un indicativo, como te decía antes, aquí tienes el material mucho más escueto. Básicamente es un indicativo de que no es una zapatilla pensada para durar mucho. Lo habitual en este tipo de zapatillas de competición es sobre 400 o 500 kilómetros, que yo creo que es más o menos lo que van a durar unas Alphafly 3, tanto por suela como por la capacidad que tenga la media suela de dar ese empuje. En cuanto a sensaciones, pues igual que modelos anteriores, son bastante diferentes al resto, y es que son especiales. Cuando las calzas por primera vez, ya estás sintiendo que son unas zapatillas muy rápidas y que es algo que vas a verificar en las primeras zancadas. La verdad que en mi primer entrenamiento que hice con ellos, calentamiento de 15 minutos, sensaciones normales, sí, el ZoomX, la sensación de empuje, digamos de goma, de estar pisando goma, pero después de esos 15 minutos tenía cortos intervalos de preparación para lo que venía después. Esos intervalos estaban marcados por mi entrenador a 4 minutos el kilómetro y el primer intervalo rondó los 3:40. Es decir, me pedían ir más rápido estas zapatillas. Ojo, no estoy diciendo que la zapatilla sea 20 segundos más rápida al kilómetro, eso sería absurdo. Pero sí que son unas zapatillas que piden caña. O sea, es una zapatilla que quiere ir rápido y que cuanto más rápido vayas, más rápido va a querer la zapatilla que vayas. Yo con algunas zapatillas, la verdad es que, en general, no las de competición, pero con otras zapatillas notas perfectamente cuando estás alcanzando el límite, cuando ya la zapatilla te está diciendo, ya a partir de ahí no vas a ser capaz de llegar más allá. Pero las Alphafly 3 no hacen eso.
Así que lo que te toca tener es la cabeza fría, porque yo personalmente después de ese primer intervalo, cuando vi los ritmos y vi las sensaciones que daba la zapatilla, digamos que les puse la correa y decidí que iba a ser yo el que controlase el entrenamiento. Porque si tú las dejas, digamos, que te dé esa sensación de correr, vas a querer meterle caña y vas a durar pues lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Lo que no ha cambiado es la estabilidad. Siguen siendo unas zapatillas inestables, por mucho que se le haya añadido, digamos, esta parte trasera, este alerón, por decirlo de alguna manera, para darle un poquito más de estabilidad en la zona trasera de la pisada, pero la verdad es que no ha cambiado demasiado. Son unas zapatillas muy buenas para ir en línea recta, donde vas a volar con ellas, pero en cuanto haya curvas, hacer los giros, ahí vas a tener un poquito más de dudas y vas a terminar bajando el ritmo. Así que son unas zapatillas de grandes maratones o de grandes medias maratones, pues esa típica maratón con muchísima gente inscrita, donde no pueden hacer curvas estrechas porque si no se acumularía demasiada gente. Pero como te decía al principio, las Alphafly 3 no son para todo el mundo. Son exigentes y principalmente demandan una muy buena musculatura por parte del corredor. Yo personalmente he tenido problemas en los gemelos que achaco precisamente a la explosividad que tienen y a esa falta de estabilidad. Y de hecho sé que no he sido el único porque he consultado con otros compañeros que también las están analizando y algunos de ellos me han reportado molestias similares en la misma zona. La verdad que para sacarles provecho hay que estar en un momento de la temporada más avanzado. Yo ahora mismo estoy a principio de temporada y lo he pagado. Así que es algo que tienes que tener en cuenta. Y como te decía al comenzar el vídeo, que pueden ser las mejores zapatillas de competición de la historia. Posiblemente lo sean, pero las Alphafly 3 no son para todo el mundo y eso sí que es un problema. Y lo es porque si tú te vas a gastar 300 euros en una zapatilla, necesitas confianza, necesitas tener esa confianza de que va a ser una zapatilla que te aporte a tu carrera, que te aporte a tus competiciones, pero que es algo que con las Alphafly 3 no se puede garantizar, ya sea por la exigencia que tiene cuanto al corredor, por las posibles molestias del arco. En definitiva, no es bueno para las zapatillas porque es que te enfrentas a gastar 300 euros en unas Alphafly 3 y que luego resulta que después de los entrenamientos o después de la competición no te adaptes a ellas. Pero es como son. En cuanto a rendimiento, en cuanto a sensaciones, realmente opino que están un pasito por delante de las demás. Es decir, esa sensación de empuje que tiene unas Alphafly 3 no las tengo con ninguna otra zapatilla del mercado. Porque, por ejemplo, sin salirnos de Nike, sí, tenemos las Vaporfly 3, que son unas zapatillas magníficas, que puedes enfrentarlas a otros rivales, de Hoka, de New Balance. Puedes discutir, digamos, entre las distintas zapatillas cuál puede ser la mejor opción. Pero es que con las Alphafly 3 no puedes hacer lo mismo, porque son sencillamente diferentes al resto. Están las Alphafly 3 y están las demás.